cómo voy a terminar operando a alguien, por lo menos. Por lo menos. Digo, siempre se puede estar peor, o con alumnos de arte, o como decía un amigo, los arquitectos generalmente tienen sus ramos de taller. Entonces están 10 veces más complicados. En fin. Ya, chiquillos, vamos a darle, vamos a seguir con ejercicios, ¿sí? Subí el primer Profe, ejercicio. Dime, Carla. ¿Carla? No sé, no escucho. ¿Qué pasó? No se escucha. le quería preguntar si ha pasado fórmula o cosas así. Sí, sí, estas tres. ¿Escucha? Es que no he podido conectarme. Ah, ya, mira, yo te explico estas tres. Hemos usado estas tres fórmulas. Rapidito. Lo subí a YouTube, lo subí a YouTube por si acaso. Y hoy día vamos a ver otras dos, ¿sí? Ya. Lo primero que partimos diciendo es que cuando lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viendo en estos ejercicios es básicamente esto, ¿sí? ¿Cómo se mide el contenido de agua en el suelo? La cantidad de agua que hay en el suelo, eso es lo que estamos midiendo, ¿ya? Y para medir la cantidad de agua en el suelo, uno toma una muestra con esto, ¿sí? Con un cilindro. Con esto que se ve a la izquierda, ¿sí? Uno toma una muestra y es un cilindro. Y lo que es importante saber que este cilindro de suelo que hay ahí, una muestra de suelo que básicamente es un cilindro, ¿sí? Eh, Básicamente lo que tú estás haciendo al tomar una muestra es ver cuál es el estado o la cantidad de agua que está acumulando ese suelo en ese momento, ¿ya? En este caso a través de una muestra, aunque tú no puedes tomar todo el suelo, sino que tú vamos tomando muestras. Entonces la primera fórmula es esta, ¿sí? Esta de acá. Que básicamente tú tienes que saber cuánto es el volumen del cilindro y para eso ocupa esta fórmula de acá, esta de acá, que básicamente te dice el volumen del suelo, el volumen del cilindro que tiene acá, ¿sí? Y esa fórmula es pi por el radio al cuadrado por la altura del cilindro. Básicamente es cómo se saca el volumen de cualquier cilindro. Esa es la primera fórmula. ¿Por qué saca eso? Porque después tú necesitas sacar la famosa densidad aparente del suelo. La densidad aparente del suelo, ¿sí? Te dice cuántos gramos de suelo hay por cada centímetro cúbico de suelo. O sea, hay una relación entre la cantidad de partículas en peso y el espacio que ocupan. Esa es la segunda unidad, ¿sí? La segunda fórmula, que es la densidad aparente. Y luego, relacionado con la densidad aparente, está la porosidad, ese es el símbolo de la porosidad, esa colita rara, ¿sí? Y la porosidad es muy importante, ¿sí? Es muy importante, lo dijimos, porque el suelo solo guarda agua en los poros, ¿sí? Solo guarda el agua en los poros. Mientras más poros tenga un suelo o mientras más alto sea el porcentaje de porosidad, más agua es capaz de guardar un suelo, ¿sí? Recuérdense eso, mientras más poros tenga un suelo, más agua retiene un suelo. El suelo solamente retiene agua en los poros, ¿sí? Solamente retiene agua en los poros, porque lo otro es sólido. Imagínense esto, lo que vimos, todo esto es el resumen de la clase pasada. Imagínense que su suelo fuera así, que la parte oscura fuera la parte sólida y la parte blanca, ¿sí? Fueran los poros, y el suelo de la izquierda tiene un 50% de porosidad, o sea, va a tener 50% de poros, o sea, la mitad del suelo guarda agua, versus un suelo como el de la derecha, que solamente tiene un 30% de porosidad, el suelo B, 30% de porosidad, y obviamente que guarda mucha menos agua. O sea, este guarda un 30% de agua versus este que guarda un 50% del agua, ¿sí? El resto es sólido. ¿Por qué es importante la porosidad? Aparte de porque solamente el espacio donde guarda agua, porque además eso me dice otra cosa. Me dice cuánta agua, ¿sí? Puede tener un suelo, la máxima cantidad de agua que puede retener un suelo cuando el suelo está saturado. Recuérdense que el suelo puede estar o saturado, o con capacidad de campo, o a punto de marchitez permanente. Cuando está saturado, recuerden esto, cuando un suelo está saturado, quiere decir que todos los poros están llenos de agua. Todos, absolutamente todos. El suelo está lleno, 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 lleno de agua. Entonces, si nosotros teníamos un suelo, por ejemplo, como el de la izquierda, donde el total del suelo, todo el suelo, todo, absolutamente todo el suelo, tuviera, por ejemplo, un volumen de 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? O 1000 cc, es lo mismo,
¿sí? O sea que la parte sólida más la parte porosa, o básicamente tú tuvieras un cilindro de 1000 cc, de 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Y tuvieras un 50% de poros, o sea, de ese cilindro, que tu cilindro tiene 1000 cc, y la mitad fueran poros, quiere decir que cuando tú satures ese suelo, cuando ese suelo esté saturado, es decir, cuando todos los poros estén llenos de agua, ese suelo va a tener 500 cc de agua. Los otros 500 cc van a ser de suelo, pero como tiene 50% de porosidad, cuando el suelo está saturado, 500 cc van a ser de agua. Porque está, vuelvo a repetirlo, saturado. Todos los poros llenos de agua. Y es un suelo que tiene 50% de poros. Versus el suelo B. Puede tener el mismo volumen. ¿Sí? El suelo en total. Parte sólida más parte porosa. Pero resulta que este tiene 30% de poros. 30% de poros. Eso quiere decir que si este suelo se satura, el suelo B se satura, de esos 1000 cc, que son el total del suelo, como el 30% son poros, el 30% es espacio vacío, y solo ahí puede entrar agua, quiere decir cuando ese suelo esté saturado, va a tener 300 cc de agua. O sea, si tú tuvieras un macetero de 1 litro, ¿sí? Esto imaginémonos que son maceteros. El macetero A, 1 litro, macetero B tiene tamaño de 1 litro. En el macetero A, tú vas a echar un suelo que tiene 50% de poros. En el macetero B, tú vas a tener un suelo que tiene 30% de poros. ¿Sí? Y yo te digo, satura el suelo. En el suelo A, tú vas a tener que lo vas a tener que regar en el macetero A. Tú lo vas a regar con 500 cc de agua y ese suelo va a estar saturado. Y en el macetero B, tú vas a regar ese suelo con 300 cc, o sea, ese macetero con 300 cc de agua y va a estar saturado. Porque el macetero B tiene menos poros, tiene menos lugar donde guardar agua. ¿Sí? Repito, cantidad de poros siempre va a ser igual a la cantidad o al porcentaje de agua que se puede guardar en ese suelo. ¿Sí? Mientras más poros, más agua retiene. Eso es lo número 1, ¿sí? Para que lo dejen anotado. Mientras más poros, más agua retiene. Eso es la número 1. Y lo número 2, que cuando un suelo está saturado, todos los poros están llenos de agua. Esas son las dos cosas importantes. Para saber esto, vuelvo a repetir, necesitamos volumen del cilindro, de esta muestra de suelo. 2, necesitamos la densidad aparente. Y 3, necesitamos la porosidad. ¿Sí? Ahí dice lo que significa cada cosa. Densidad aparente, que se necesita la masa del suelo seco y el volumen este de acá del cilindro. Y para la porosidad del suelo necesitas la densidad aparente y la densidad real, que si no me la dan, siempre voy a asumir que es 2,65. Eso fue un poco lo que vimos. La clase está en YouTube, no sé si lo vieron, la clase de ejercicio está en YouTube. Si ustedes buscan, a ver, se los voy a compartir acá. Los voy a compartir acá. Porque subí solamente la clase de ejercicio, ¿sí? Esta también la iré a subir, estas dos de esta semana. Se las voy a subir. Ahí está ahí está el canal de YouTube, se los dejo acá, ¿sí? O buscan asignaturas profesor Gabriel Pinto, ¿sí? Ahí está el link. Si no, buscan asignaturas profesor Gabriel Pinto y se van a dar cuenta cuando se meten ahí a los videos que hay una parte que habla de ejercicio, ¿sí? Dice ejercicios parte 1, o en las listas de reproducción también lo pueden encontrar. La parte de diseño de sistemas de riego. Entonces ahí está. Si quieren después revisar la primera clase de ejercicios con más calma, lo pueden revisar ahí. Entonces, ¿sí? El objetivo que se vio en la clase pasada era el saber usar esta fórmula, ¿sí? La primera fórmula, la de volumen de suelo, o volumen de la muestra en verdad. Si quieren aquí le pueden poner volumen del cilindro, ¿sí? La otra era la densidad aparente, la fórmula de la densidad aparente. Y la otra es la porosidad del suelo. Vuelvo a repetir. ¿Qué necesito para saber el volumen de la muestra? Necesito saber el valor de pi,
el radio del cilindro, de este cilindro, y la altura del cilindro. ¿Qué necesito para saber la densidad aparente? El volumen, que ya lo saqué, el volumen del cilindro, y además de eso necesito saber cuánto pesa esa muestra. Generalmente van a dar ese dato. ¿Cuánto pesa la muestra que se sacó? La masa de suelo seco, esa muestra secada. ¿Y qué necesito para calcular la porosidad? La densidad aparente y la densidad real. Nada más. Donde la densidad real casi siempre me la van a dar, o si no me la dan va a ser siempre este valor. ¿Sí? 2,65. Eso fue lo que vimos, ¿sí? De ahí revisan la clase con más calma los que no asistieron o los que tienen alguna duda. Lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es en la misma línea, ¿sí? La misma línea, es ese contenido de agua en el suelo, o esa cantidad de agua que puede guardar en un suelo, se puede medir de dos maneras, ¿sí? Se puede medir como contenido volumen, como contenido gravimétrico, o como contenido volumétrico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tomo esa muestra, esta muestra que se ve aquí en la imagen, cuando yo tomo esa muestra, yo puedo decir lo siguiente: esa muestra tiene una cierta cantidad de agua. Da lo mismo la cantidad de agua que tenga, ¿sí? En este momento. Y yo digo, ya, esa cantidad de agua que tiene la muestra puede ser medida de la siguiente manera. Manera 1 en que se puede medir, yo puedo decir que la muestra tiene, por decir algo, 10 gramos de agua por cada 100 gramos de suelo. ¿Ya? Yo puedo decir que esa muestra por cada gramo, o por cada gramo de suelo, o sea, perdón, que tiene 10 gramos de agua por cada 100 gramos de suelo. O bien puedo decir que tiene 1 gramo de agua por cada 10 de suelo, no sé. Esa es una manera de verlo. Una X cantidad de gramos de agua por una X cantidad de gramos de suelo. ¿Ya? O sea que cuando yo tomo el peso total de una muestra, ¿cuánto de ese peso es agua y cuánto de ese peso es suelo? ¿Ya? Suelo total. Esa es una manera de tomarlo. Pero es súper ridículo si yo me lo pongo a pensar. Porque yo no le digo, no sé, Cristal, riégame el suelo con 2 kilos de agua. Uno no dice eso. Uno no dice, Sebastián, riégame el suelo con... mira, anda, toma la balanza, pésame 312 gramos de agua y riégame el suelo. Uno no riega así. ¿Cierto? Uno nunca dice, anda, toma la balanza, pesa una X cantidad de agua y riega. Uno no dice así. Y yo no puedo medir así el suelo. Es una forma fácil, vamos a ver que es relativamente fácil medirlo, pero en verdad ese dato no me sirve mucho. ¿Qué me sirve? Me sirve el contenido volumétrico, que es el que está acá a la derecha, en el cual yo digo, por ejemplo, que hay una X cantidad, ¿sí?, de centímetros cúbicos de agua por una X cantidad de centímetros cúbicos de suelo. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que hay 10 cc de agua por cada 100 cc de suelo. ¿Sí? Que hay 10 centímetros cúbicos de agua por cada 100 centímetros cúbicos de suelo. O sea, yo ya empiezo a ver, ¿sí?, mi suelo como un volumen, no como un peso, lo empiezo a ver como una masa tridimensional. ¿Sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Volvamos a la situación de la botella de bebida, ¿sí? O a la situación del macetero, ¿sí? Yo tengo mi macetero, tengo mi plantita, está en el closet, creciendo ahí con una luz infrarroja, los paneles estos de reflexión de calor, ¿sí? Y yo quiero ir a regar mi planta. Y yo sé que mi macetero pesa, por decir algo, en la matita todo, pesa 2 kilos, 2.500 gramos. Ya, eso es lo que pesa mi macetero. Entonces yo tengo opción 1, mi macetero de 2.500 gramos, que tiene ahí su suelo todo, yo digo, hoy lo voy a regar con 500 gramos de agua. Entonces ahí yo le diría, mira, ese suelo tiene que tener 500 gramos de agua por cada 2.500 gramos de suelo. Opción 1. No es una muy buena instrucción, pero se puede, ¿sí? O sea, yo puedo llegar y literalmente pesar el agua y echársela al suelo. Pero no suena raro, ¿sí? No, generalmente uno no dice, ya voy a regar con 500 gramos de agua 2.500 gramos de suelo. Uno no va a decir eso. Pero por otro lado, yo puedo sacar el volumen de mi macetero, ver cuál es el volumen
¿sí? El volumen, y decir lo siguiente. Oye, ese suelo tiene 1,8 litros, ¿sí? Y está con suelo, con todo, échale 300 cc de agua. O sea, yo digo, en ese suelo, 300 cc de agua por cada 1800 litros de suelo. Generalmente es más fácil porque incluso los maceteros, ¿sí? Tienen cantidad de volumen. El primero sería el contenido gravimétrico y el segundo sería el contenido volumétrico. ¿Queda clara la diferencia? Vamos a hacerlo con los números después, ¿no? Pero queda clara la diferencia entre por qué a veces, por qué se usa uno, por qué se usa el otro. Chiquillos, chiquillas. Yo no muy bien, profe. Ya. Vamos a hacer. Vamos de nuevo, si no importa. Si se puede explicar de nuevo. Ya. Sebastián, cuando tú riegas el agua, o riegas un árbol, o riegas un suelo, ¿cómo dar la instrucción? Rieguen el agua. Como rieguen el agua. No, si ya partimos mal, no podéis regar el agua, po, Eso Sebastián. dijo usted. Bueno, cuando riegan el suelo, ¿sí? ¿Cómo dan la instrucción? ¿Cómo? Tantos litros por... Sí, sí, tantos litros por hectárea, por ejemplo, ¿cierto? Uno dice litro. ¿Qué es litro? ¿Cuántos cc es un litro? 1000. No, 1000 cc es un litro, chiquillo. 1000 cc, sí, 1000 cc es un litro. ¿Ya? Ya, 1000 cc es un litro. En esa hectárea, ¿ya? Esa hectárea. Una hectárea determinada de suelo, da lo mismo cualquier hectárea. Tú dices, ya, entonces tú dices que va a regar con un litro, con 1000 cc. Estamos bien, porque uno generalmente el agua la mide en litros o en centímetros cúbicos, sí, no la mide en otras cosas, o en metros cúbicos de repente, sí, pero uno la mide siempre en volumen, ¿sí? Volumen. ¿De qué otra forma se pueden medir las cosas? ¿De qué otra forma tú puedes medir el agua? Aparte de cc y aparte de litros y aparte de metros cúbicos. Si yo te pasara una balanza, ¿cómo se mide esa agua? En kilos. En kilos, ¿cierto? O en gramos, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces yo te podría decir ya, pues, obviamente, Sebastián, ahora riégame con, yo te diría 980 gramos de agua. ¿Ya? Yo creo que si yo fuera así, por ejemplo, o fuera el jefe y te dijera, Sebastián, ahora riega con 980 gramos de agua. Tú quedarías en medio de, ¿por qué me está dando la instrucción en gramos o no? Sí, pues, raro. Es raro. Digamos que por lo menos es raro. Si alguien te da la instrucción, no, pues uno dice, no, yo voy a medirlo en litros porque es más fácil. No usa los gramos para otras cosas. Exacto, sí, 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 digámoslo así, no profundicemos. Con esto que estoy diciendo ahora, quiere decir más o menos lo mismo, ¿sí? Que yo tengo una muestra de suelo, y esa muestra de suelo tiene agua. Cualquier muestra de suelo, se sacó la muestra de suelo aquí, como en la de la foto, ¿sí? Se sacó ahí una muestra, se dan cuenta, sacó una muestra, y esa muestra tiene agua. ¿Cuáles son las dos maneras que tengo de ver cuánta agua hay en esa muestra de suelo? Una, pesarla y ver cuántos gramos de agua hay. O la otra, ver cuántos cc de agua hay. ¿Cierto? Pero los cc los va a sacar de la misma forma o de distinta forma. Es que ahí está, van de la mano, van un poco de la mano. Van un poco de la mano. Los dos, una depende de la otra. ¿Sí? Pero estamos ahí, o sea, quedemos en esto. Yo tengo mi muestra de suelo y yo tengo dos maneras de saber cuánta agua hay en ese suelo, en ese cilindro. La primera, pesando la muestra y decir que hay una X cantidad de gramos en esa muestra de agua, en esa muestra de suelo, perdón. Una X cantidad de gramos de agua
en esa muestra de suelo. Opción 1. Opción 2, yo puedo ver otra manera y tratar de ver cuántos cc de agua hay en esa muestra de suelo. ¿Cierto? ¿Y cómo lo determinaría, profe? Ah, bien. ¿Haciendo un estudio, algo así? Sí, pues, profe, nos deja Ahora, ahora es Eh, como, para eso es la clase de hoy, po. Para eso es la clase de hoy. Para eso es la clase de hoy. Ahí está. ¿Cómo se determina? Ahí estamos. Y para eso son estas dos fórmulas que están acá abajo. Y ahora las voy a explicar con un ejercicio. ¿Sí? Las voy a explicar con un ejercicio. Un ejercicio simple. ¿Ya? Entonces yo tengo mi muestra. Entonces dijimos que tenemos dos maneras. O el peso o el volumen. ¿Ya? O sea, lo correcto, ya quedó claro, sería siempre decir cuánto cc de agua hay. Eso sería lo correcto. Pero resulta que no es ¿Profe? tan... Dime, dime. Profe, ahí toman muestras y la envían al laboratorio y las van Sí, secando, es como eso, ¿cierto? sí, es como eso. Exacto. Ah, ya, Es como ya, eso. sí. Ya. Ah, esa es la que se ¿No? pesa con agua y después sin agua. Eso, pues, eso Esa mismo. era. Ese es, pues. Sí, está. Ahí está. Ya. Si saben, si ustedes saben más de lo que creen. Si, yo siempre digo que los Era estudiantes para ver saben si más yo de lo que... sabía, profe. ¿Ah? Era para Quería saber saber si si yo yo sabía. sabía. Entonces tenemos, vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver cómo se hace. Es bastante, la primera parte es bastante. Entonces, se tomó mi muestra de agua. Yo quiero saber cuánta agua hay en ese suelo. Entonces, se tomó la muestra y tengo esta fórmula. Esta fórmula dice lo siguiente, ¿sí? Fíjense lo que dice. Que para saber cuánta agua hay en el suelo, MW dice que es la masa de agua, ¿se dan cuenta? Para saber cuántos gramos de agua hay en el suelo, cuántos gramos de agua hay en el suelo, dice, ven acá, peso del agua. Yo necesito, uno, tener cuánto pesa el suelo mojado y después cuánto pesa el suelo seco. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a ponerle número a esto. Se tomó la muestra, estaba mojada la muestra y la muestra pesó 310 gramos. Esto es masa húmeda o peso húmedo, peso húmedo. ¿Ya? ¿Qué se hace después? La muestra se seca, se deja a 105 grados en una estufa, ¿sí? Por 48 horas. Ese es el procedimiento estándar, ¿sí? Y ahora se secó la muestra y ahora la muestra pesa 106 gramos. Y es el peso seco. 204. Profe, la muestra era donde estaban las raíces, ¿cierto? O sea, se sacaba más o menos de... Sí, sí, de la profundidad donde están las raíces. Súper bien, sí. Sí. Porque ahí es donde absorbe agua. Pues a ti te interesa saber cuánta agua hay ahí. No te interesa saber 200 metros más abajo, sino de dónde absorbe. Entonces, ¿cuánta agua había en este suelo, chiquillo? 204, 204, creo. Sí, ¿Sí? 204. ¿Segura? Respuesta Sí, profe. definitiva, Carla. Mm, Ya. 204 gramos de agua. Mi muestra entonces tiene 204 gramos de agua. Tuvo 204 de agua. Súper bien. Ahora yo digo entonces, estos 204 gramos de agua, ya, tenía 204 gramos de agua, pero no es tan simple, ¿sí? No es tan simple, porque digo, 200 gramos de agua, ya. Pero yo ahora yo prefiero decirle, ya. Yo no sé, entonces, la pregunta es ahora, ¿cuántos gramos de agua, ¿sí? ¿Cuántos gramos de agua habían por gramo de suelo? Esa es mi pregunta, 1,92. ¿sí? Mi pregunta ahora es cuánto exacto. ¿Cuántos gramos de agua hay por cada gramo de suelo? Entonces, la muestra para saber cuántos gramos de agua hay por cada gramo de suelo. Entonces, esa fórmula es la siguiente, que es esta W chiquitita. Chica. W chica. 1,92, profe. Ya. Vamos a reemplazar entonces. Estamos reemplazando. Estos datos son inventados, todos son inventados por si acaso. 204 dividido en 106. ¿Sí?
Sí, en 106. ¿Cuánto era? 1,92. 1,92, ya. Entonces SW es 1,92 gramos. Y ahora nos dice 1,92 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay 1,92 gramos de agua por cada gramo. Voy a achicar esto. Por cada gramo de suelo. Eso es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es eso. Que en mi muestra, en esta muestra que yo tomé, hay 1,92 gramos de agua por cada gramo de suelo. ¿Era difícil esto, no, chiquillos? ¿Era difícil en particular? No, profe. No, este estaba simple, ¿sí? Pero dijimos nosotros que nosotros no vamos a ocupar, o es muy raro que yo diga gramos de agua por gramos de suelo. Es raro que uno ocupe eso, ¿sí? Es raro. Uno generalmente las cosas, sobre todo cuando habla de agua, le conviene pasarla a cc, ¿sí? Para eso, uno ocupa esta fórmula, que es la del contenido volumétrico. En ese caso, nuevamente vamos a inventar datos, ¿sí? Vamos a decir que nuestra densidad aparente es, por decir algo, 1,68 gramos partido por centímetro cúbico. Y ahora yo quiero sacar mi contenido volumétrico. Y se reemplazan nomás los datos, ¿sí? Reemplazo. Esa W es la misma, ¿eh? No ha cambiado. Esa W es la misma. Entonces aquí llego 1,92 por 1,68. 1,68. Ah, pero profe, entonces no puede tener el contenido volumétrico sin saber el contenido gravimétrico. Exacto, no se puede. No, no se puede. Van de la mano. No se puede sacar el contenido volumétrico de algún... ¿No hay algo que mida el contenido volumétrico? No, siempre tienes que tener el contenido gravimétrico. Pero la gracia es que el contenido gravimétrico es relativamente fácil hacerlo, incluso en laboratorio, incluso en la casa, ¿sí? Si tú puedes controlar la temperatura de un horno en la casa, lo dejas a 105 grados por 48 horas, obviamente que se te funde todo en la casa y te retan, pero las estufas de laboratorio en general no hay problema con tenerlas. Tú lo sacas en 2 días, tienes tu contenido gravimétrico, y eso es relativamente rápido. Tú puedes procesar 200, 800 muestras. Entonces, sí, hay que hacerlo al principio, pero no es tan difícil. No es tan difícil. Y van de la mano. Profe, ¿y la densidad aparente siempre se la va a dar, por No, ejemplo, en no, algún problema, o uno igual tiene que sacar la densidad aparente? uno generalmente va a tener que sacar la densidad, pero antes de echar el ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacerlo todo. Vamos a hacerlo Ya. entero. ¿Sí? Vamos a hacer entero. Entonces, ¿cuánto da el contenido volumétrico? 3,22. 3,22. Esto es centímetro cúbico en centímetro cúbico. Y eso es igual que, lo mismo que decir que hay 3,92, o sea, 3,22 gramos de, o sea, perdón, centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. ¿Sí? Ahí está. Ahí para que lo vean un poquito más. Voy a checar eso. Voy a checar la letra mejor para que lo vean un poquito. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Profe, ¿cuántos litros de agua habían en un metro cúbico? No, en un metro, en 1000 cc hay 1 litro de agua. 1000 cc es 1 litro. 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. No sé en un metro cúbico, creo que hay 10.000. Otro día dijo cuánto eran, parece. Sí, a ver. Explotó el No, profe. volví. Va muy 1000 litros de agua. 1000 litros de agua en un metro cúbico. En un metro cúbico hay 1000 litros de agua. Entonces ahí está ejemplo 1.
Ahí está nuestro ejemplo. Ya vamos a hacer uno entero, ¿sí? Vamos a hacer uno entero, lo voy a ir haciendo yo. Pregunta, ¿prefieren que se los escriba acá en el PowerPoint o que use el celular en el cuaderno? Mejor Lo que le cueste menos, po. Es que no, pues es que lo que sea mejor para ustedes, pues si yo tengo que priorizar para ustedes. Como la hizo el otro día, profe, igual estaba bien. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. O sea, yo digo, no sé qué dice. No sé, pues, voten. democracia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, los que quieran que muestre el cuaderno con el celular. No. ¿Cómo, Cristal? Cuando lo explicó con el cuaderno, ahí yo entendí. Ya, entonces vamos a hacer. Parece que ya tenemos 2 votos del cuaderno. Ya. ¿O no? 2 votos, sí, parece que sí. Ya. Entonces tenéis que pegar un No rato. estuve en esa clase, no puedo opinar. Nulo ese voto. Uno no. Sí, Blanco. blanco. Ya, vamos a ponerlo entonces acá. Esperemos un poquito porque saben que hay que programar aquí, tengo que mutear allá. Entonces, voy a empezar. Vamos a hacer este ejercicio. Somos Vamos dos a hacer ganados, ese. estamos en Chile. ¿Sí? Ya. Copien ese por mientras. Sí, yo por mientras voy a cortar aquí la cámara y meterme con el otro. ¿Mm? ¿Aló? ¿Me Hola. escuchan? Se ¿Me escuchan? escucha, Ya, bacán. se Ahí está escucha. en modo selfie. Ya, sí, tengo que sacarlo acá. Ya. Ahí con más luz. Ya. Copien el ejercicio por mientras o véanlo por mientras y vamos a ocupar todas las fórmulas hoy día. Voy a ponerlas todas. Esperen, voy a ponerlas todas aquí para que vean todas las fórmulas que vamos a ocupar. Esa, vamos a ocupar esa. Esas dos y vamos a ocupar esa y esa. Voy a agrandarla ahí porque todo es espacio. Vamos a ocupar esas 4. Y ahí ese es el ejercicio y las fórmulas que vamos a ocupar. Ustedes me dicen, ¿no? En verdad este pongamos el volumen del cilindro, ¿sí? Volumen del cilindro. Ya. Si no, ahí el que quiera tomar la foto, el que quiere copia. Vamos a ir haciendo, vamos a hacerlo todo. A ver si la lista ahí. Ejercicio 3. Sí, 3. Yo voy a ir anotando los datos por mientras, los datos que me dan. ¿Sí? Entonces tengo el diámetro. $8 centímetros. Altura. 3 centímetros. Anotando por mientras. Vale, es que el otro lo hacemos con usted. Ustedes me dicen. Ya, profe, yo estoy. ¿Resto? ¿Copió? Sí, profesor. Ya. Es que Igual, Sebastián me... profe. Ya. Ya, voy a empezar. Voy a sacar la fórmula. Voy a dejar aquí. Vamos a ver el cuaderno. ¿Va el cuaderno? No hay que ver esto. Voy al cuaderno. Y quiero dejar de compartir. Ya. Entonces estamos ahí. Entonces vamos a copiar. Y dice, tenemos cosas que nos están dando. Nos dan el diámetro, que dice que es 8 centímetros. ¿Sí? Diámetro que es 8 centímetros. La altura quedan 3 centímetros y después me dan 2 datos de peso. Me dice
Se tomó una muestra, pesó 225 gramos. ¿Qué peso es ese, chiquillo? La muestra con el suelo saturado. Ya, con el suelo húmedo. Entonces ¿cómo se llama ese dato? ¿Cuál M era? MW. MT. MT, masa de suelo húmedo. Fíjate lo que dice masa de suelo húmedo. Se tomó una muestra y se pesó. Miren, dicen, se tomó una muestra y se pesó. O sea, la masa del suelo húmedo. MT, vamos a ir poniendo, MT, la masa del suelo húmedo es 225 gramos. ¿Sí? 225 gramos. Ahí está. Y luego me dice que la muestra fue secada, y fíjense lo que me dicen después. El peso del agua fue de 50 gramos. O sea, ¿qué es ese valor? ¿Cuál M es ese Hay que valor? restárselo a la masa del suelo Ya, total, ¿o no? ya. Oka, ¿pero qué es Esa ese valor? W por Sí, W. no, dice peso del agua. Peso del agua. Seco. No, fíjense. El MS, 1. Vamos, esperen. Lento. Lento. Voy a mostrar el ejercicio. Voy a mostrarlo aquí. Sí, voy a mostrarlo. No. Dice 1. ¿Sí? Vamos despacito. ¿Sí? No tenemos por qué apurarnos. Se tomó una muestra y se pesó. La muestra se sacó, todavía no se seca, se pesó. 225 gramos. Esa es lo que dice acá. Masa del suelo húmedo. Esa masa del suelo húmedo generalmente es cuando la muestra se saca y se pesa, sin procesarla. Así como está en la muestra, así se pesó. Entonces pesó, MT. sí, ese es MT, 125. 225. Después dice, la muestra se secó, después se secó, Y y después dice que, ojo lo que dice, lean bien, el peso del agua. Escucho puro robot a la Carla. ¿Estás bien, Carla? Se escucha como robot. No, que Se le están adaptando los estoy en el marcianos. sur y se me va la señal. Ya. Dice, Bueno, el sur peso. El peso del agua. Sí, dice, el peso del agua. Lo dice claramente. El peso del agua. De la muestra secada. Se me está diciendo cuánto pesa el agua. Entonces, ¿cuál de estos es? MW. ¿Qué están aquí? MW. Peso del agua. Esto, masa del agua, lo mismo que decir peso del agua. Entonces tenemos MW. Entonces lo voy a anotar acá en la del cuaderno. ¿Sí? Entonces nuestro MW. Ahí está. MW, ¿cuánto era? 50 gramos. 50 gramos. ¿Sí? 50 gramos. Y ahora, entonces, ¿cuál me falta de eso? ¿Cuál me falta? Voy a poner la fórmula aquí. ¿Cuál me falta para tener el contenido gravimétrico? Decíamos que... la densidad, No, gravimétrico. Voy a poner la fórmula del contenido gravimétrico acá. Sí, la fórmula del contenido gravimétrico es... 50 gramos. Masa de... Profe, le falta la masa de suelo seco, creo. Sí, ya. Para el contenido gravimétrico, que es la W, la fórmula es MW partido en MSS. Entonces, ¿cuál me falta? La de suelo seco. Exacto, la masa del suelo seco. Ahí está. Es el que me falta, ahí está. Y la única fórmula que tiene MSS, aparte de esta, lo puedo sacar con una o con la otra, es la que dice arriba. Entonces, fíjense que uno dice esto, dice MW es igual a MT menos MSS, ¿cierto? Nosotros queremos buscar esa, la MSS. ¿Tenemos el MW? 225. No, MW. Ah, no. 50. sí, 50. Lo voy a reemplazar, 50 gramos. ¿Tenemos el MT? sí, 225. Y ahora podemos sacar entonces la masa del suelo seco. 175, La masa del suelo seco es 225 menos 50. Y eso es
¿Cuánto? 175. ¿175 qué? Kelvin. Gramos. Ya no me confundáis la gente, po. Gramos. Entonces ahora puedo sacar ese. Voy a reemplazar. Ahora puedo sacar ese. Reemplazo nomás. Esto es llegar y reemplazar. MW, lo dijimos arriba. Está de hecho ahí. 50 gramos. Y MSS, ahora lo tenemos acá abajo, es 175 gramos. Y ahora me dicen ustedes cuánto es. Cero 0,28. 0,28. Bien, 0,28 gramos, 57. Gramos. por gramo. ¿Qué quiere decir ese resultado, chiquillo? ¿Qué quiere decir? Los gramos de agua por gramos de suelo. Bien, eso quiere decir que hay 0,28 gramos de agua por cada Eso es. gramo de suelo. Eso es, súper. Este era relativamente fácil. Esta parte 1 era relativamente fácil. Pero ahora el ejercicio dice, voy a volver a ponerlo acá. Entonces sacamos el gravimétrico. Ahí está, sacamos el gravimétrico. Ese está listo. Y ahora me pide el volumétrico. ¿Sí? Ya dijimos por qué, porque la muestra generalmente que yo te voy a decir, a quien sea acá, no le voy a decir, anda a pesarme el agua y dime cuánto te dio. No, uno no lo saca así. Voy a volver a poner la fórmula atrás un poquito. ¿Qué necesito para el volumétrico? Datos que necesito para el volumétrico. Necesito Densidad aparente. y el W, que ya lo sacamos el W. O sea, ya tenemos la mitad del ejercicio resuelto. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran gracia. Este ya lo tenemos. Lo tenemos de la parte anterior. Entonces nos falta sacar esto. ¿Sí? Nos falta sacar la densidad aparente. Entonces eso es lo que vamos a sacar ahora. Entonces voy a poner la fórmula de la densidad aparente. ¿Sí? Ahí está. Densidad aparente. Ahí está la fórmula de la densidad aparente. ¿Ya? Para que la tengan claro. Vamos a ocupar esa fórmula. La de aquí y la derecha. Y la de la izquierda también la necesitamos. Necesitamos las dos. Necesitamos las dos. ¿Ya? Entonces, vuelvo aquí a la cámara. ¿Sí? Entonces, tenemos tenemos ese. Y ahora me piden la densidad aparente. Entonces, la densidad aparente es la masa del suelo seco por el BTS. Pregunta, ¿tenemos la masa del suelo seco? 175 gramos. Exacto, bien, la teníamos de antes, la habíamos sacado en el ejercicio anterior. Acá está, acuérdense, para que no se olvide. Ahí está. Ya la habíamos sacado, no tenemos que sacarla de nuevo. ¿Sí? Les recomiendo a todos que cuando uno vaya sacando, si están en el cuaderno, yo no sé, pues, voy subrayando, o uno va con el destacador, lo que sea. Ya tenemos la masa del suelo seco. Vamos a dejarla ahí, entonces la masa del suelo seco, que es 175 gramos. ¿Sí? Voy a ir aquí. Y nos falta sacar la BTS, ¿sí? El BTS, ¿sí? El volumen del cilindro. Entonces, ahora voy a tener que ocupar la fórmula del BTS, del volumen del cilindro. ¿Ya? Entonces voy aquí y la fórmula del volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Ahí está. Voy a ir anotando cada variable acá al lado. Pi es igual a 3,14. Es una constante, no cambia. ¿Sí? Pi es igual a 3,14. El radio. Vamos a ver aquí si me dieron. ¿Me dan el radio? No, diámetro, dividido en Ya. 2. Ya, entonces acuérdense.
Sí, entonces mi radio, voy a anotar aquí abajo. Ahí, radio es 4 centímetros. ¿Por qué 4 centímetros? Voy a poner aquí entre paréntesis porque el diámetro es 8. Eso me lo daban aquí en el enunciado. Sí, lo daban ahí en el enunciado. Sí. El radio es 4 centímetros. ¿Y la altura cuánto es? El H también estaba ahí anotado. 3. 3 centímetros. Entonces ahora uno reemplaza, ¿no? Voy a reemplazar entonces 3,14 por 4 al cuadrado por 3. Es lo mismo que decir 3,14 por 16 por 3. Son 150,72. ¿El resto? Sí, me di eso mismo. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 150,72. ¿Qué cosa? Centímetros. ¿Centímetros? Centímetros cúbicos. ¿Centímetros cúbicos? ¿Cuál es la respuesta definitiva? Sí, CM3. Centímetros cúbicos. Ya. La unidad de medida, lo voy a mostrarlo aquí rápidamente para no cambiar ahí. Fíjense que las unidades de medida están todas entre paréntesis ahí en la fórmula. ¿Se dan cuenta que están todas entre paréntesis? Entonces, si tienen dudas con la unidad de medida, revisan la fórmula más. Fíjense que ahí dice en qué se mide. Ahí entre paréntesis. Ya. Vuelvo acá. Entonces, ya tenemos todo, po. Necesitamos la densidad aparente. Entonces, esto de acá es nuestro BTS. Entonces ahora, fíjense que ahora podemos sacar la densidad aparente, que era lo que nos faltaba. Nos faltaba lo que acabamos de sacar. Nos faltaba el BTS. Entonces, ahora sí la puedo sacar. Tengo 175 gramos dividido ¿en cuánto? En 150,72 centímetros cúbicos. ya. 150,72. Ahí está. Uy. Ya. Eso da 1,161. ¿Seguro? Ahora voy a hacer. 1,16 me dio. Yes. ¿Al resto? Sí, 1,16. Ya. 1,16. Esto es gramos partido en cc. Sorry, se me sacó el cuaderno chiquillo. En la pizarra probablemente me ha pasado lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. ¿Sí? Ya, entonces fíjense. Voy a volver ahora. ¿Qué nos pedí? ¿Para qué sacamos todo esto que estamos buscando, chiquillos? ¿Para qué sacamos todos estos datos? Volumétrico, el volumétrico. Porque al volumétrico. Entonces fíjense, ahora vamos al volumétrico. Voy a volver acá abajo. ¿Dónde está? Ahí está, volumétrico. Así es el símbolo del volumétrico. Es como una O cruzada. Y para el volumétrico necesito el W chico por la densidad aparente. ¿Cuánto era el W chico? 0,28. 0,28 gramos partido por gramo. gramos por gramo. ¿Y la densidad aparente cuánto era? 1,16. 1,16 gramos partido en cc. Entonces el contenido volumétrico es 70. Justo no escucha la Carla, justo venía la respuesta y se puso robot. 0,32. ¿Cuánto? 0,32, profe. Ahí sí.
0,32. ¿Y esto cómo se pone? ¿Cuál es la unidad de medida del volumétrico? Ahí me pilló. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Centímetro cúbico por centímetro cúbico. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cada gramo de La suelo cantidad de agua. contiene 0,32 gramos de agua. Sí. Sí, eso quiere decir. Voy a calcularlo yo, no voy a hacer que me engañaran. ¿Qué pasó? Profe, ¿qué era BTS? VTS. BTS es el volumen del cilindro. Voy a volver aquí a compartirlo. Voy a volver a compartir, ya. Vamos a volver a compartir. El BTS, cuando uno saca el BTS, lo que está sacando... Voy a partir aquí la cámara. Voy a volver acá. Ahí sí. Cuando uno está sacando el BTS, ¿sí? Volví ahí a estar yo. Cuando uno está sacando el BTS, lo que está sacando es ese cilindro. Eso es lo que está sacando el BTS. ¿Cuánto el volumen de ese cilindro que está ahí? Esto es un cilindro, ¿saben cuánto es un cilindro de metal? Que en el cual uno toma la muestra. Eso es lo que estoy sacando con el BTS. O sea, básicamente, ¿cuánto suelo hay acá? ¿Cuánto suelo hay acá dentro? ¿Cuál es el volumen de suelo que hay dentro de este cilindro? ¿Cuánto es la cantidad de suelo que hay en este cilindro? Eso es lo que estoy sacando del BTS. Por eso, si se dan cuenta, dice, en verdad uno dice volumen total del suelo, en verdad lo correcto aquí sería decir volumen del cilindro, ¿sí? Quizás mejor así para evitar volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro se saca así. El radio del cilindro, ¿sí? Al cuadrado, la altura del cilindro y el pi. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Ese es el ejercicio completo, ¿sí? Es un poco largo, pero en sí, ¿sí? Si bien es un poquito largo, no es tan complicado. Hay que ser súper ordenado con los datos, ¿sí? Acuérdense de eso. Lo más importante para todos estos ejercicios es ser ordenado, ¿sí? Ir con todas las fórmulas, tener todas las fórmulas, y como digo, cada vez que yo voy sacando un dato, ¿sí? Ya, saqué esto, lo subrayo o lo pongo destacador. Si es que lo hacen en la casa y tienen destacador, subrayenlo con destacador. Eso es lo más importante. No es, en sí, les digo de verdad, la matemática, ya, sí, puede que sea un poco enredada, pero en verdad lo más difícil para esto no es tanto la parte matemática, porque eso es reemplazar los datos en la fórmula. Lo importante acá, ¿sí, chiquillos? Es ser ordenado, ir viendo cada cosa que me están pidiendo, ir, ojalá, encerrar en un círculo, con un color distinto. No sé, yo ahora tengo un lápiz, obviamente, porque con la otra tengo el celular. Si ustedes vieran mis cuadernos de la universidad, mis datos generalmente están todos o encerrados en un cuadrado o con un color distinto, porque era la única manera, pues yo soy bastante desordenado. Entonces, cuando tenía que hacer los ejercicios, la única manera que yo tenía para ir agarrando los datos era encerrarlos en un cuadrado o marcarlos con diferente color, porque si no se me perdían los datos. Es súper fácil que se pierdan los datos. Y es súper fácil que uno no sepa. Lo importante, y por eso es importante en esta fórmula, cada vez que dice MSS o MT o todo eso, siempre van a ser, si yo saqué un MSS en un ejercicio anterior, probablemente sea el mismo MSS de acá. Si yo saqué una densidad aparente en un ejercicio anterior o en una parte anterior, va a ser la misma, no va a cambiar, porque estoy siempre ocupando la misma muestra de suelo, ¿sí? Eso es importante. O sea, cualquier dato que yo haya sacado de una fórmula de acá, de una fórmula de aquí, es muy probable que o sea, no es muy probable, me va a servir para la fórmula de después, ¿sí? O sea, si estos datos están todos dentro del mismo ejercicio, dentro de la misma muestra de suelo, no van a cambiar, porque es todo el mismo suelo, que es lo que hicimos recién. Fíjense, se tomó la misma muestra acá que se tomó la muestra ahí, ¿sí? Ese es el mismo cilindro que ese, no cambia, ¿sí? No va a cambiar lo que pasa al interior. Ya. No, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir haciendo ejercicio, no se preocupen. Yo me tomo por lo menos 2 a 3 semanas para hacer ejercicio, así que no se preocupen, ¿sí? Profe, Dime. ¿cambiar la evaluación? La evaluación, ya, qué bueno que me preguntas. La evaluación es la semana del 19 de abril. O sea, en 2 semanas más. Pero todas estas clases que nos quedan de acá a la evaluación, que son 3, 4 clases, ¿sí? Vamos a seguir haciendo ejercicio.
¿sí? Y vamos a hacer uno y otro y otro y otro. La evaluación no es una prueba, es una guía. ¿Sí? Es una guía. Pero, profe, usted me decía lo mismo. No, sí, no. Es una guía que por lo menos va a tener al menos 12 ejercicios, pero la gran gracia es que, si voy a compartir el calendario un poco para que lo veamos acá. ¿Sí? Ahí está el calendario. Por ejemplo, creo que la prueba, o sea, la evaluación quedó para el día 21. Ahí está el calendario, el día 21. Pero la gran gracia de que sea una guía es que el día lunes, ¿sí? La guía se puede responder de manera individual o se puede responder en pareja, y ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Pero la gran gracia es que yo el día lunes les paso la guía, o básicamente se la subo al ambiente de aprendizaje, ¿sí? Y tal como su nombre lo dice, es una guía. No es que yo vaya a hacer los ejercicios, pero el horario de clases es para hacer preguntas sobre la guía. O sea, yo se la entrego ese día, y si alguien quiere empezar a hacer, o un grupo o personas, ¿sí? Quieren dedicarse a hacer la guía y la empiezan a hacer por su cuenta y se pierden durante el desarrollo de la clase, ¿sí? De la clase por Teams, usted me dice, profe, ¿sabe que estamos en el 6? No sé de dónde sacar el dato. O ¿cómo empiezo con el ejercicio 6? La gracia es que yo ahí los puedo ayudar. No es como una prueba en que cada uno se la arregla por sí solo. No, es una guía, por eso se llama guía, porque es guiado. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene dudas con un ejercicio, yo digo, ya, veámoslo entre todos, tratemos de conversarlo, a ver cómo lo haría no sé quién. Esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia, que sea guiado, por eso es una guía. Entonces, la guía, por ejemplo, la vamos a empezar el lunes, el miércoles, y probablemente les voy a decir, me la entregan el día 23, ¿sí? O sea, si bien la fecha de entrega es el 21, pero la pueden subir el 23. Lo que sí, y esto se lo advierto para todos, ¿sí? Y esto es importante. A ver, si viene una guía que puede ser de manera individual, ¿sí? O puede ser en parejas, yo sé, y porque generalmente así funcionan los grupos cursos, que a lo mejor se van a repartir todos los ejercicios, y a lo mejor cada grupo, cada persona va a hacer un ejercicio. Ya, eso está bien, yo no digo que no esté bien, eso es su manera de trabajar, y está bien. Pero lo que sí voy a pedir, que cada grupo o cada persona que decida hacer la guía, ¿sí? Sea de manera individual o sea en parejas, tiene que escribir los resultados a mano, ¿sí? Entonces, ¿por qué me hago eso? Porque si me lo mandan todo en un Word, se copian el Word y se lo copian, y recibo siempre el mismo Word. ¿Y por qué a mano? Porque así es la única manera que yo tengo al menos de saber de que la persona que no hizo la guía, al menos se dio, perdón la expresión, al menos se dio la paja de pasar todos los ejercicios a mano, ¿sí? Cosa ¿por qué yo lo voy a hacer así? Porque así yo me quedo tranquilo sabiendo que esa persona, ¿sí? Que si bien, que puede que no haya hecho ningún ejercicio, que se le dieron todas las respuestas, que al menos se va a quedar esa persona con una copia de la guía, y que si en el futuro le toca hacer uno de estos ejercicios, va a decir, ¿dónde está la guía que resolvió no voy a dar ningún nombre, ya, la guía que recibió Juanito? Entonces, por lo menos va a decir, parece que la tengo guardada por acá, esa cuestión, yo no hice nada, pero al menos tengo la guía con los ejercicios resueltos, al menos tengo por dónde empezar. Es la única manera que yo tengo de asegurarme de eso, ¿sí? Entonces, ahí verán ustedes, ¿sí? Si quieren, mandan a uno, le pagan todos 50 lucas a uno para que le haga la guía entera, ya, no sé. Ya, Pero al ya menos, ¿sí? Pero al menos que después la pasen a mano, ¿sí? Ahí, o ustedes verán, su conciencia verá. Entonces hay que enviarle la foto, profe. Resuelvo guía, resuelvo guía. Para ver quién me la hace. Sí, pero va a ser una guía, la voy a subir el día 19, ¿sí? La vamos a empezar el 10, pero se empieza en clases, cosa que también sí, porque obviamente yo voy a empezar con un ejercicio más sencillo y probablemente el 12 sea complicado a propósito, ¿sí? Generalmente yo hago eso, ¿sí? Los 10 primeros son fáciles y el 12 es complicado, ¿sí? Entonces, Profe, una pregunta. ¿La evaluación van a ser siempre guía o prueba o guía? ya, Trabajo? este ramo tiene como 1000 unidades, tiene como 4 unidades o 5. La primera va a ser guía, la segunda va a ser guía, y después son trabajos. Bueno, ya. Creo que es así. La verdad que tenía. Están subiendo la mente. A ver, déjame revisar. Les voy a mostrar porque. Espérense, lo tengo acá. Lo tengo en el escritorio. Sí, acá está. Ya. Lo tengo aquí. Creo que algo así. Les voy a mostrar cómo va a ser se lo muestro al tiro. Pero un poquito en que se abre el documento y les muestro lo que yo tengo de propuesta. Las fechas cambiaron un poquito porque la primera evaluación dijeron que la tenían que hacer el día 19. Así que
Si ven aquí unas fechas, están todas un poco corridas. Les voy a mostrar al tiro. Ya. Entonces, se dan cuenta, dice, primera evaluación parcial, 15%. Dice, informe o resolución de guía laboratorio, informe o resolución de guía. Estos son informes y informes, son dos informes. ¿Sí? Pero estos dos son guías. Nosotros vamos a hacer esta parte que dice guía de laboratorio de taller, guía de laboratorio de taller. Esa es la unidad 1 y la unidad 2. Y la unidad 3 y 4 probablemente sean informes. Informes. No guías, sino que informes y informes. Porque esto ya es más, tiene un nivel de complejidad mayor, la evaluación 3 y la evaluación 4. ¿Sí? Básicamente esto es de buscar, la hidráulica es de buscar ciertas características del sistema de riego y la 4 ya es el diseño de un sistema de riego completo. ¿Sí? De acuerdo a una situación determinada. Básicamente se toman todos los resultados de todo. Eso. ¿Ya? Como digo, no se preocupen si están medio colgados, revisen las grabaciones, nosotros vamos a seguir haciendo ejercicios. Todas las clases que quedan de acá al 19, 21 de abril, vamos a hacer todo ejercicio, ¿sí? Todas. Vamos a reforzar. Hay más ejercicios aquí, si alguien quiere hacer uno o no, es cosa de cada uno, ¿sí? Hay más ejercicios aquí, probablemente vamos a hacer uno de estos en la próxima clase, ¿sí? Nuevamente paso por paso, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Profe, una consulta. Carla. Usted hizo el semestre pasado riego, ¿cierto? Sí. Hasta la Buena Carla. pregunta. Se queda pegada la... Te entendí, Carla. Que lo escriba mejor. Escríbelo, Carla, mejor en el chat. Se entendió clarito, bro. Bueno, mi culpa, no entiendo Yo le yo encuentro toda la razón. el lenguaje moderno, no entiendo yo. Soy muy viejo ya. Claro, los lolos. Los lolos. No entiendo estas cosas nuevas de lo que hablan, que de perro, que esas cosas yo ya no entiendo. Carla, escríbelo. Los videos de YouTube. ¿Ah? Sí. Aló. Ahí sí, Carla, dale. El semestre pasado hizo riego y Sí. le quería consultar si todavía estaban esos videos como para echarle una mirada igual. Sí, se están. Se los dejo Ah. activados. Se los dejo activados. Ya, profe, porque igual, no, al menos yo no tuve buen riego y siento que me falta mucho, pero igual entiendo, pero Ya, como para sí. echarle una mirada. Claro, no Sí, tiene sí, buen tiempo, ¿cómo es? Estáis mal regada, Carla, eso estáis diciendo. Chuta, ¿Cómo está es? diciendo, está mal la cosa. ¿Cómo estáis mal regada, Carla? Sí, se los dejo activados. Le voy a dejar No, activadas para las clases, te río. ¿Ya? Ya, profe. Ya, chiquillos. Cuídense todos, que estén muy bien. Gracias. Estén bien. Nos Chau, chau. vemos. Chau. Nos despedimos Chao, del Chao, profe, profe, gracias. Gracias. Chau. Ahí está la Carla. ¿Dónde está? La suertecita. La suertecita. Profe, ahí en el laguito. Ay, qué suerte. Qué envidia. Qué envidia. Ya, Carla, que estés bien. Chao, chiquillos. Que estén bien. Chau. Profe, Chao, profe. yo tengo una duda. Chao, profe. Dime. Casi. Justo a tiempo. Que el contenido volumétrico es, en el último ejercicio que hizo ahora, 0,32. ¿Esos son gramos por centímetro cúbico? No. Centímetro cúbico por centímetro cúbico. Entonces, por cada centímetro cúbico de suelo hay 0,32 centímetros cúbicos de agua. Sí, exacto. Ah, Súper. ya. Sí, Ya. exactamente. Ya, Ya, súper. gracias, profe. Ya, que estén bien. Chau. Chao, profe.